Mis queridos peregrinos, buenos días o buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Hoy hemos venido a un lugar maravilloso porque es importante sacar mucho jugo de este lugar y de las enseñanzas que Jesús nos dio aquí. Estamos en Banias, al pie del monte Hermón y en una de las fuentes, la fuente más importante del río Jordán. Aquellos de ustedes que siguieron nuestras peregrinaciones pasadas se acordarán de Banias, lo visitamos, lo recorrimos y hasta renovamos aquí nuestras promesas bautismales. Quiero enseñarles dónde está Banias para que se hagan una idea. Aquí está Magdala, al lado del mar de Galilea. Hemos recorrido Israel hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte. Este es el monte Hermón y estamos al pie del monte Hermón, en un sitio hermoso que se llama Banias. Y quise iniciar aquí, queridos amigos, porque me encontré hoy, al llegar, dos piedras de molino. Esta gigante, yo creo que pesa 1 tonelada abundante, y aquí detrás otra piedra de molino que pesa también bastante. ¿Qué es lo que quiero yo subrayar? Estamos hablando heridas de nuestra infancia y hoy Gaby nos necesita llevar por unas heridas dolorosas y complicadas que suceden en la vida humana. Y Jesús dice, el que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y que la echen al mar. Así ama Dios a los niños, así sabe Dios la importancia de que un niño no sufra escándalo, no sufra violencia, no sufra en su corazón. Con esto en la mente, el corazón de Dios, el amor de Dios y la preocupación de Dios sobre los niños, vamos a visitar Banias y vamos a tener nuestro taller número 9. Para acompañarte, orando quiero preguntarte ¿qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz? Por fuera tengo una sonrisa, por dentro una aflicción que pisa. Yo sé que no hay vidas perfectas, que hay que perdonar. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que causa este dolor. Abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Le duelen cosas hasta a un niño por pura falta de cariño. Eso es lo que va formando como Él sabe amar. Ahí donde se ve tu mano, en la nobleza de un anciano, que a pesar de lo vivido, nunca se rindió. Pues cada vez que me he acercado a ti, me siento nuevo, me siento vivo, me das la fuerza para seguir. Con el alma herida, tú sanas todo, tú me haces nuevo, me haces vivir. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que cause algún dolor. Abrázame y sana
Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Querida familia de Magdala, ¿cómo están? Hoy es jueves, ya casi se nos va acabando nuestra semana y bueno, ha sido una semana con temas muy profundos pero muy hermosos y bueno, pues sé que si Dios lo permite ya ahorita estamos entrando más profundamente en nuestros corazones para seguir con este proceso de sanación. Y bueno, pues estamos adentrando ya ahora sí que muy profundamente al tema de las heridas, de poder identificar nuestras heridas para sanarlas, para restaurarnos interiormente. Y bueno, pues también les quiero compartir una inmensa alegría rápidamente. Fíjense que ya salió mi libro de Sanando mi Corazón, este libro que, bueno, pues ha sido un proceso muy largo para escribirlo, ya que durante 25 años de vivir la experiencia primeramente en mi recuperación para después empezarla a compartir, pues recopilé estos 25 años en este libro y todo el método de Sanando mi Corazón está en este libro, así que pues bueno, ya lo pueden encontrar a nivel mundial desde cualquier país en www.sanandomicorazon.com a nivel digital. Así que también pues ahí van a encontrar muchas cosas relacionadas con todo este tema. Así que vamos ahorita a entrar. Hoy es un día que de verdad es un día donde vamos a tocar muy profundamente nuestro corazón porque vamos a identificar ya las heridas, el tipo de heridas. Y lo principal es cómo sanar mis heridas, ya que a lo mejor hay heridas que tú recordaste, que ya nunca las olvidaste o que empezaste a recordar o con los ejercicios o todo lo que hemos platicado se te empezó a mover y te empezaste a dar cuenta de cosas. Pues mira, la manera de sanar nuestras heridas, como te decía, en primer lugar es identificándolas. Identificar que tenemos esas heridas y después, poco a poco, empezar a trabajar en las emociones de esas heridas, en emociones que tenemos en el presente o en las que tuvimos cuando las vivimos. Y empezar a trabajar emocionalmente en ellas, principalmente hablándolas con Jesús. Y es un proceso donde poco a poco es como ir bajando capas y capas y capas, donde entre más expresamos, entre más identificamos, entre más conectamos con las emociones de nuestros recuerdos, de nuestras experiencias y con las emociones de las heridas que podemos tener en nuestro corazón, de las experiencias de la infancia, empieza el proceso de limpiar nuestras heridas, lo que les platicaba en estos días. Cuando tenemos una herida física, ¿no? En un brazo, en una pierna, lo primero que tenemos que hacer, pues es primero limpiarla, lavarla, desinfectarla. Y luego, bueno, pues viene un tratamiento a lo mejor de antibiótico y después naturalmente empieza a cerrar esa herida. Una herida que está sucia nunca va a cerrar porque el cuerpo necesita que esté limpia para empezar esa cicatrización desde lo profundo de la herida, ¿no? Desde donde empezó la herida, desde la raíz de la herida. Y lo mismo pasa con las heridas de nuestro corazón, que son heridas emocionales, psicoemocionales, que a lo mejor esas experiencias ya las vivimos hace muchos años y a lo mejor podemos decir, bueno, eso ya pasó, pero el problema es que como no hemos podido procesarlas, limpiar esa herida, depurar esa herida, no sacar todo lo que puede traer esa herida, ese recuerdo, no cierra esa herida y puede pasar los años y ahí nos sigue doliendo, nos sigue lastimando. Entonces este proceso nos lleva, que es un proceso muy profundo, a limpiar profundamente
nuestras heridas, cada una de ellas. Una no sana a las otras, sino es lo que les decía, es básico que podemos identificar una por una para poder tratar una por una. Y bueno, vamos a ver ahorita en esta gráfica donde dice identificar mis heridas. Y vamos a empezar con algo muy básico. ¿Qué es una herida? Es una lesión que causa dolor. Hablando de una herida física, pues es una lesión, un trauma que causa dolor. Por lo general, las heridas, lo que más que todo causa es dolor. Y lo mismo pasa con las heridas emocionales, con las heridas de nuestro corazón y principalmente las heridas de nuestra infancia. Nos causan dolor, nos causan dolor. Y el problema es que de niños, pues muchas veces los niños no saben cómo resolver ese dolor o no saben cómo reaccionar o cómo acomodarlo. Y en este caso podemos ver incluso en esa época ya de cuando éramos niños a lo mejor síntomas como mucha hiperactividad, rebeldía, depresión, falta de apetito o mucha hambre o miedos. Son muchos los síntomas. Estoy dando los más regulares. Entonces, las heridas es una lesión que causa dolor. Entonces, ¿qué pasa con ese dolor de esa herida a nivel emocional que nunca hemos podido a lo mejor en nuestra vida voltear a verlo y validar ese dolor? Validar esas sensaciones, ese dolor, esas emociones, porque a veces las heridas, pues lo principal que sentimos con una herida es dolor, pero después del dolor, pues puede ser culpa, puede ser angustia, puede ser enojo, puede ser tristeza, puede ser miedo, ¿verdad? O sea, una herida trae como un abanico de emociones. La principal es el dolor, pero trae otras más. Entonces, este punto me encantaría que te lo grabaras mucho. Para sanar una herida es importante atender el dolor y las emociones de esa herida. Aunque esa herida haya sido hace 50 años, 10 años, 5 años, el tiempo que haya sido. Para lograr cerrar y cicatrizar y que esa herida de verdad ya quede cicatrizada, es importante validar, enfrentar, revivir para sanar las emociones que se quedaron sepultadas en el fondo de nuestro corazón a causa de esa lesión psicoemocional. Y bueno, pues aquí podemos ver que hay dos tipos de heridas. Las heridas psicoemocionales, que son las heridas que no hay, es muy sencillo, no hay contacto físico, ¿no? O sea, no hay un contacto físico, sino son a nivel psicológico y emocional. Y son las heridas como el abandono, el rechazo, el maltrato, los gritos, la humillación. Esas heridas emocionales que aparte son un poco complicadas de identificar, incluso ya siendo adultos, pues porque parecería que no dejan marcas, no las vemos en nuestro cuerpo, a nuestros ojos, voltear a ver, hablar de esas heridas emocionales, pues realmente nos cuesta a veces hasta trabajo porque no las vemos. Y decimos, no fue a lo mejor tan grave, o no me acuerdo, o ya pasó, o para qué regreso a pensar en esas heridas. Entonces, esta respuesta es la que te decía en estos días, porque esas heridas traen emociones que en hoy en tu presente no te están dejando vivir en paz, sentirte en paz. Y lo más importante, no te están dejando amar con la plenitud que Dios quiere que ames. Entonces, las heridas psicoemocionales son heridas que aunque no vemos, están en nuestras emociones, están en nuestra mente.
están en nuestros recuerdos, están en nuestra psique, están en nuestro nivel emocional, están en nuestra área emocional. Y estas heridas, pues puede ser, como les decía, el abandono de principalmente de papá o de mamá, o a veces de los dos, o de uno, pero ya esa experiencia de abandono genera dolor, genera una grieta en nuestro corazón. El rechazo que muchas veces a lo mejor pudimos experimentar de las personas pues que más nos importaran, que nos aprobaran, que nos recibieran, que nos apoyaran. Y esas heridas se van quedando en nuestro corazón, causando muchas cosas que vamos arrastrando hasta hoy. El maltrato, aunque todavía a lo mejor no haya habido golpes, hay muchas maneras de maltratar o de haber vivido maltrato siendo niños. Los gritos, que aunque parece que no maltratan mucho porque no hay a lo mejor un contacto físico, cuando son gritos con palabras agresivas, con una actitud violenta, cuando decimos cosas que pueden lastimar permanentemente a un niño, como tú no sirves para nada, para qué naciste, no haces nada bien, no te quiero. Y pensamos que a lo mejor son palabras que ahí se quedan, ¿no? Y se olvidan, pero esas palabras generan heridas en los niños y los marcan y nos marcan, y podemos tener hoy a lo mejor estar en cualquier punto de nuestra vida y seguir sintiendo y pensando eso de nosotros mismos. Entonces, en este punto, el ejercicio va a ser que tú trates de identificar si viviste alguna herida psicoemocional en tu infancia y de manos de quién la viviste. Yo les comentaba al principio del taller, al principio de la peregrinación, que vamos a pasar por un punto del puente o de la montaña que vamos subiendo complicada, una parte donde nos va a doler, donde va a ser difícil hablar de esto. Pero si no lo hablamos, si no lo tocamos, si no lo vemos, si no lo entendemos, si no lo identificamos, no lo vamos a sanar y se va a quedar dentro de nosotros. Y aunque se quede como una pena silenciosa, ahí va a estar, llevando a tu corazón a un estado constantemente de dolor, de tristeza, de impotencia. Entonces vamos a pasar por este proceso de la mano de Dios y sabiendo en tu corazón lo que te decía al principio, en Dios nada es imposible de sanar. Aunque en estos días veamos o recuerdes o toquemos temas difíciles, dolorosos, incluso temas que a lo mejor nunca los has tocado con nadie, ni hablado con nadie, ni habías escuchado esto, Dios recuerda, conoce tus heridas, Jesús conoce tus heridas. Y Dios ha permitido este momento para que las puedas sanar, porque Él ya no quiere que las cargues. Él ya no quiere que vivas arrastrando ese dolor. Él te quiere libre, libre para amar, libre para amarlo, libre para amar a los demás y para amarte a ti mismo, porque todas estas heridas va haciendo nuestro corazón de piedra, un corazón donde hay un conflicto, donde hay dolor, donde no entendemos, donde estamos enojados, estamos tristes, estamos desesperados. Y por eso muchas veces nos causa una gran dificultad ser coherentes incluso con lo que sabemos dentro de nuestra fe, dentro de lo que incluso Jesús nos pide en el Evangelio. Este método está cimentado en el mandamiento del amor de Jesús. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si nuestro corazón, que es con lo que amamos, está herido, está lastimado, está hundido en una tristeza, en una soledad, en una preocupación constante, en una vergüenza, en una tristeza, en un enojo, en una culpa, ese corazón le va a costar mucho verdaderamente vivir ese amor. Le va a costar mucho de verdadmente amar sanamente y amarte a ti mismo, con ese amor como Dios quiere que nos amemos, con esa autoestima realmente a los ojos de Dios, que es amarnos como Él nos ama. Pero cuando hayas estas heridas dentro de nosotros, y sobre todo si no las hemos identificado, o si ya las identificamos, las tenemos guardadas y guardadas bajo llave y no queremos saber de ellas y no queremos tocarlas porque no tenemos tiempo, porque nos causa molestia tener que escuchar esto y tener que recordar algo que he querido olvidar toda la vida, nuestro corazón va a seguir lastimado. Y este es un regalo que te haces primeramente a ti mismo y que Dios te hace a ti mismo. Y que no solo te lo estás haciendo a ti mismo, se lo estás haciendo a tu familia, a tus hijos. Porque ¿qué pasa? Muchas veces, y esa es la crisis las crisis que está pasando en las familias, en el mundo entero. Corazones lastimados, que empezamos a transmitir estas heridas a nuestros hijos. Y crecen hijos heridos, que vuelven a herir y que se hace una cadena de que realmente pues ya todo lo que estamos viviendo mucho tiene que ver, porque en casa, porque en cada familia no se está viviendo el amor de Dios, no se está viviendo una salud emocional. Los niños están creciendo solos, están creciendo lastimados muchas veces porque nuestros papás están lastimados. Y porque no pudieron sanar o no supieron o nunca les llegó la información de cómo hacerlo. Entonces hoy este regalo es para que incluso, no solo es para ti, es sanar, es un regalo para tus hijos, para tu familia y para ti mismo, porque te mereces vivir en paz, feliz, en esa paz que Dios quiere para ti, en esa verdadera felicidad. No en la que nos dicen que es la felicidad del mundo, no, en la felicidad, en el gozo del espíritu. Entonces, bueno, estamos viendo ahorita en la gráfica lo que son las heridas psicoemocionales. Te sugiero si puedes trabajar, si identificas que hayas vivido alguna de estas o si identificas que viviste varias o todas, no importa, escríbelas, 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 identifícalas. Y vamos a pasar a las heridas físicas, psicoemocionales, o sea, donde también hubo un daño emocional y psicológico, pero aquí sí se pasó a un área física, donde realmente también hubo un contacto físico, donde la agresión llegó ya a un contacto físico. Y en estas heridas físicas encontramos el abuso sexual, que es uno de los temas, pues, incluso muy complicados de trabajar, de tratar. Muy poca gente los logra trabajar, los logra superar, y porque muchas veces no sabemos o nos da hasta pena hablar de ello. Pero recuerda, Jesús conoce todas tus heridas. Jesús conoce tu historia. Jesús conoce todo lo que has vivido. Y Jesús no quería que vivieras tampoco todas estas heridas. En el ámbito de las heridas, dentro de la psicología, se dice que lo que viene siendo un abuso sexual, una violación en el área sexual, es uno de las heridas o de las experiencias más traumáticas que un niño pueda tener. Psicológicamente, el abuso sexual, la violencia sexual como una violación, como el incesto, es una de los daños y de las heridas más severas que un niño puede tener. Vamos a ir hablando más adelante de todo esto, pero yo te quiero pedir que si tú recuerdas que si tú tienes
recuerdos de que fuiste víctima de alguna circunstancia como un abuso sexual, una violación, incesto, y siempre lo has guardado, nunca lo has hablado con nadie, incluso te sientes avergonzado, te sientes culpable, puede ser, y lo cargas dentro de ti, es momento, ya ha llegado el momento de entregarle estas heridas y esta muy en particular a Jesús, porque Él te va a ayudar a sanarla. Claro que el trabajo de este tipo de heridas, y te lo quiero explicar, el trabajo cuando has tenido una experiencia como un abuso sexual, una violación, estoy refiriéndome principalmente a la infancia, o incesto, que ya es de parte de un familiar, de un padre, de una madre, y es continuo, son heridas que hay mucho trabajo que hacer continuamente. Y yo te sugeriría, si pudieras, en caso que tú recuerdes y que esta sea una herida que tú hayas experimentado y que me duele que lo hayas experimentado, porque un niño no tiene que estar sujeto a este tipo de maltrato, a ninguno, pero cuando a un niño se le maltrata en esta área, incluso le llaman la muerte del alma, en el sentido de lo doloroso, traumático y difícil que es en todos los sentidos vivir una experiencia así. Que eso te va a dar muchos síntomas y se le llaman secuelas. Todas estas heridas que estamos viendo aquí generan secuelas. Secuelas muchas veces para toda la vida, hasta que se logran empezar a sanar. Entonces, esta área de las heridas físicas es muy importante. Yo te quiero pedir que si tú recuerdas una experiencia así, no te la guardes más, que trabajes con ella, que hables con Jesús de ella. Y si puedes, si está en tus manos, buscar algún tipo de ayuda, de un tratamiento terapéutico, de preferencia con un terapeuta psicólogo católico. A veces cuando son heridas en esta área muy severas, es necesario trabajar en diferentes aspectos. Y luego pues también vamos a ver las heridas físicas de golpes. Sabemos que a veces en parte de la formación o educación más de antes era algunos golpes, ¿no? Para llamar la atención. Pero aquí no nos referimos a ese tipo de golpes, sino a los golpes ya con violencia, donde ya la integridad del niño se ve aplastada, donde físicamente queda lastimado, sangrado, moretoneado, y donde es víctima constantemente de maltrato físico. También este tipo de historia, este tipo de heridas dejan muchas secuelas en el corazón y en la mente y en las emociones y en muchas áreas. Por eso el regalo de trabajar en tu sanación, imagínate cargar todo esto tantos años, no hablarlo con nadie o a lo mejor no saber ni cómo sanarlo, pero Dios nos ha traído aquí y hoy juntos hay una solución. En Dios todo tiene solución y hay un camino que vas a poder caminar para poco a poco ir aligerando estos daños y estas cargas emocionales. Entonces, aquí podemos identificar las heridas psicoemocionales, que son heridas a nivel emocional y mental, abandono, rechazo, maltrato, humillación, y las heridas a nivel físico, que aparte de tener el daño psicológico y emocional, también ya existe un contacto físico, el maltrato a golpes de diferentes maneras o los abusos sexuales, violación o incesto. Entonces, en este punto, el ejercicio va a ser que tú trates de, en tu diario emocional, anotar si alguna de estas heridas tú las identificas en tu historia. Y las que tú identifiques, anotarlas. Y si puedes escribir
lo que te acuerdes. Yo me acuerdo que a esta edad pasó esto con esta persona, me sentí así. Entonces ya estamos trabajando en los recuerdos y estamos trabajando principalmente en ir conectando, identificando qué heridas viviste. Y sobre todo, yo siempre les digo, cuando a lo mejor vemos a una persona que está lastimada, que tiene varias heridas, incluso un hueso roto, ¿qué sentimos? Sentimos pues dolor por eso que tuvo que vivir esa experiencia de esa herida o ese accidente, y sobre todo pues una ternura, una compasión, ¿no? En este punto yo te quiero pedir que voltees a verte a ti como ese niño en las heridas que tú hayas identificado, que son tus heridas, que es tu historia, que es tu verdad, y en primer lugar que las valides, que puedas ver lo valiente que has sido al sobrevivir tantos años con ese dolor interiormente, que puedas incluso ver todo lo que has hecho para sobrevivir. A lo mejor tuviste que hundirte en una adicción y hoy te digo, bueno, yo te aseguro que si entras en un proceso de sanación, cada vez menos vas a necesitar a lo mejor X adicción o X patrón de conducta. Cada vez menos, entre más escuches el dolor de ese niño que habita en ti, porque ese dolor y esas emociones ahí están dentro de ti. No se van a ir nunca hasta que las trabajes, hasta que te rescates y hasta que valides estas heridas, no para reclamar a nadie, no para juzgar a nadie. Este proceso, como te lo he estado compartiendo durante todo este tiempo, es un trabajo dentro de ti, de la mano de Jesús, con el único fin de sanar, de transformarte. Es un proceso que vas a vivir dentro de ti. Entonces, este punto donde vas a ir identificando principalmente qué tipo de heridas psicoemocionales viviste con los recuerdos, y si también sufriste algún tipo de herida física como maltrato, abuso, acoso o violación sexual, o violencia con golpes, maltratos y otra cosa. Yo lamentablemente pues conozco y he escuchado tantas historias que es increíble. Niños que incluso amarraban para golpearlos, situaciones muy, muy, muy dolorosas, muy fuertes. Y yo te puedo decir que no hay herida que Dios no pueda sanar. Entonces, la tarea de hoy o el ejercicio que hoy te quiero pedir que hagas es que en primer lugar puedas, así como está aquí en la gráfica, identificar las heridas que pudiste vivir a nivel psicoemocional, que son las heridas emocionales y psicológicas, o si viviste algunas heridas a nivel ya también físico. Y si es así, las anotes y de preferencia puedas escribir lo que recuerdes de esa experiencia, de ese momento, cómo fue, cuántas veces pasó. Hay veces que pueden pasar solo en determinado tiempo. Lamentablemente a veces hay familias disfuncionales donde el ambiente interiormente, estas heridas son continuas y siguen siendo pues hasta que crece el niño. Y bueno, pues lo único que podemos hacer hoy eso es rescatarnos para sanarnos. Así que bueno, pues vamos a pasar con nuestro querido padre Juan María Solana a la reflexión del día y a escuchar lo que Jesús con tanto amor hoy nos quiere decir a nuestro corazón.
Mis queridos peregrinos, hoy escuchando el taller de Gaby, tuve un recuerdo que les quiero compartir. Cuando era yo muy pequeño, iba a ir nuestra familia de vacaciones al rancho de los abuelos, al molino. Y a la hora que llegó la hora de salir al molino, no cabíamos en el coche. Iba el coche como los coches de antes, ¿verdad? En las piernas, unos atrás, el abuelo delante, todos, mi papá. No cabíamos en el coche. Así es que se quedó el más pequeño, que era yo. Y recuerdo que me fui al columpio del jardín de mi casa y me empecé a mecer ahí llorando. Y una de mis hermanas, que tocaba el piano, se puso a tocar Cielito Lindo. Ay, 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 canta y no llores, canta y no llores. ¿Cómo se me quedó ese hecho? No es una herida, desde luego fue una cosa banal, pero para decir la importancia de nuestro corazón de niños. Vengan conmigo, vamos a subir a las ruinas de Banias, de Cesarea de Filipo, y vamos a leer el Evangelio y ahí vamos a hacer nuestra reflexión. Queridos peregrinos, aquí nace el río Jordán. Recuerdo de nuestro bautismo, una conexión sacramental muy fuerte con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es un lugar precioso, muy importante aquí. De aquí saca Israel la mayor parte de su agua potable y agua también para la agricultura. Estamos llegando al lugar donde estaban los templos antiguos paganos de Cesarea de Filipo, el templo a Augusto, el templo al dios Pan, el templo a las cabras sagradas, un lugar importantísimo en la antigüedad del paganismo. Este lugar para mí es uno de los más bellos y de los más importantes de la Tierra Santa. Aquí pueden ver esta gruta. Sube Ana Pau. Pueden ver esta gruta, estos recuerdos de la antigüedad y este panorama espléndido de las fuentes del río Jordán y lo que queda un poco de este lado de las ruinas de Banias, Cesarea de Filipo. Queridos amigos, vamos a leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, la confesión de Pedro, y vamos a hacer una reflexión sobre este Evangelio maravilloso. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.
Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser maltratado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo: Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos pues a reflexionar y a meditar sobre este pasaje maravilloso del Evangelio. Queridos hermanos, queridos peregrinos, hoy vamos a tratar de poner 2 o 3 piedras de cimiento a nuestra sanación. Me parece importantísima la reflexión. Como les dije antes, hemos venido a Banias, pero bajo otro punto totalmente diverso de vista. Hoy estamos en el campo de la sanación. Primer punto. ¿Quién dices tú que es Cristo? En la antigüedad, y mientras Jesús vivía y hacía milagros, la gente tenía confusión. La gente dudaba, asimilaba con personajes importantes de la antigüedad, unos que Elías, otros que Jeremías, otros que no sé cuál de los profetas, pero no habían llegado a lo esencial. Y a lo esencial, según nos refiere el mismo Evangelio de Mateo, llegó Pedro, y llegó por una gracia y una inspiración de Dios. Esto no te vino ni de la carne ni de la sangre, sino de mi Padre. Quiero decirles con esto, queridos amigos y peregrinos, que si Dios es el médico de nuestras almas, si Jesucristo es el médico de nuestras almas, si estamos recorriendo un valle oscuro confiando que Dios es nuestro pastor y que no tememos, no es porque Jesús es un gran personaje, porque tiene frases bonitas, porque la gente dice, porque mi abuelita me enseñó. ¿Quién dices tú que es Jesucristo? Y la respuesta de Pedro es importantísima. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y ya fuimos a Nazaret y ya vimos cómo Jesús reveló su misión mesiánica, diciendo, leyendo a Isaías y diciendo: yo soy aquel que tiene el Espíritu Santo y que he venido a sanar, a predicar, a liberar. Entonces, si queremos enfocar en este momento nuestra sanación del modo adecuado, tenemos que entrar en contacto con Dios. Es la fe, es la fe. Sin la fe no podemos caminar. Y cuando digo fe, es un don de Dios. Pídesela a Dios, dile: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. No necesitamos un vago sentimiento religioso, una cultura cristiana o católica así medio empanizada. Necesitamos fe en Dios. Es Dios que entra en las almas, es la gracia, es el amor, es el Espíritu Santo.
Esa es la primera piedra que yo quiero colocar hoy con ustedes. Y quiero que analicen. Gaby nos ha dejado tareas importantes, probablemente dolorosas. Analicen si el camino que estamos haciendo hasta hoy ha sido con Dios o como los discípulos estamos todavía con personajes que parecen Dios pero que no son Dios. ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? Y pídele a Dios que te dé el don de la fe, que te dé el don de abrir el corazón, de ver. Si estabas ciego y sordo en tu interior, que puedas abrir tu corazón y tu mente y tu alma para encontrarte con Dios, para encontrarte con Jesucristo. Segunda piedra de cimiento que quiero poner hoy. Queridos amigos, el sufrimiento en la vida del ser humano es inevitable. Antes o después, todos tenemos sufrimientos físicos y morales. El mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, el Verbo eterno del Padre, sufrió a manos de los hombres, por malos entendidos, por envidias, por orgullo, por discordias o por lo que quieran. En el Evangelio de Marcos describe un poco más los sufrimientos. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, reprobado, rechazado. Y los sumos sacerdotes y escribas, ser matado. Jesús lo dice claramente, Jesús lo sabe, lo conoce. Él asumió en sí mismo, en su cuerpo y en su persona, los sacrificios de nuestra justificación. Entonces, queridos hermanos, parecería que la confesión de Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Cristo, el Mesías, ya con Él arreglamos todos nuestros problemas sociales, económicos, físicos, nacionales. Pues claro, si Él es Dios, ya está arreglado. Él mismo, conociendo nuestra naturaleza, conociendo la historia, conociendo la condición humana, Él mismo se sometió a sufrimientos y padecimientos. Les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, mucho en su alma y en su cuerpo. Entonces, en este punto de nuestra peregrinación, queridos hermanos, yo les invito a ver a Jesús solidario contigo. Yo les invito a abrir su corazón y a sentir a Cristo, mi hermano, que sufre conmigo y por mí. Esa solidaridad de un Dios que se hace hombre para caminar conmigo y que se hace hombre en todo igual a nosotros, en todo, excepto en el pecado. Hay una bienaventuranza de Jesús y Él la conoció y Él la experimentó. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Queridos hermanos, a lo mejor en esta peregrinación y en este momento de tu vida estás a un paso, a un tris de recibir mucha consolación de Dios, mucho amor, el bálsamo del amor de Dios, del Espíritu Santo, de su gracia, de su misericordia, de su comprensión. Pero, queridos hermanos, los seres humanos encarnados, representados por Pedro, rechazamos el sufrimiento. No, yo no lo quiero, a ti no te pase por ningún motivo. Y yo creo que todos los que queremos a Jesús le hubiéramos dicho lo mismo que Pedro. De ningún modo, Señor, eso no te va a suceder. Yo me voy a morir antes que todo eso te suceda a ti. Sentimiento muy humano, muy racional, muy lógico. Y aquí, queridos hermanos, Jesús reacciona como en ningún otro lugar del Evangelio. Va a utilizar Jesús la expresión más dura y más fuerte del Evangelio cuando le dice a Pedro, por esta
supuesta bondad, le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y le da la razón. Porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Queridos hermanos, aquí llegamos al meollo, al centro, al corazón de nuestra sanación interior, de la sanación de nuestro corazón. Y lo voy a decir claro y directo, inmediato. Lo dijo Gaby hoy. Tenemos que ver nuestras heridas con ternura, dijo Gaby, en un plano humano, con amor. Tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y decía, si llega un accidentado, hecho polvo, raspado, con el brazo roto, gravísimo, nadie sabe qué tiene, a lo mejor se va a morir ahorita. Ese accidentado quiere ternura, quiere delicadeza, quiere atención, quiere premuras. Queridos hermanos, eso es en un plano puramente humano. Aquí el Evangelio de hoy nos está invitando a dar un salto para arriba, un salto gigante. Nos está invitando a vernos con los ojos de Dios. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Se lo dice Jesús a Pedro clarísimamente. Tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que reformarla. Tú no ves lo que ve Dios, tú ves lo que ven los hombres. Tú ves con ojos de carne. Yo quiero que tú veas con los ojos del alma. Yo quiero que tú te veas a ti mismo con los ojos del alma, con el corazón de Dios, con la ternura y la misericordia de Dios, con el realismo de Dios. Este realismo de un Jesús que se hizo solidario de nuestros sufrimientos, de este realismo de un Jesús que sabe que los seres humanos, por millones de motivos, sufrimos. Tenemos peso, tenemos dolor, tenemos angustias, tristezas, ansiedades, tenemos muchos males en nuestro interior, pero Jesús nos está diciendo, nos está invitando a verlos con los ojos de Dios. Queridos hermanos, hemos estado haciendo una peregrinación ya durante casi 15 días. Mañana viernes son 2 semanas de que iniciamos. Yo quisiera y le pido a Dios y les digo a nuestros intercesores, que son un ejército y un batallón, que pidan mucho a Dios para que nosotros seamos capaces de volver a nuestra propia vida, probablemente con lágrimas, con tristeza, con dolor, pero que volvamos a nuestra propia vida con los ojos del amor y de la misericordia de Dios. Recordemos el pasaje de la adúltera, una mujer adúltera hallada en flagrante delito de adulterio. La encontraron en la cama con otra persona y la llevan ante Jesús. ¿Qué dice la ley? ¿La apedreamos, la matamos en este momento o qué? Y Jesús dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Nadie la tira. Dice, comenzaron a irse por los más viejos. Y cuando se fueron todos, Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? No están, Señor. Ya se fueron. Y Jesús le dice a esta mujer que efectivamente estaba pecando, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Queridos hermanos, entre todos los sufrimientos que nosotros podemos vivir en nuestra vida, algunos los sufrimos pasivamente, ¿verdad? Si una persona me da un golpe, pues me dolió, a lo mejor fue con mala voluntad, a lo mejor con buena voluntad, me dio un golpe y me dolió y lo sufro yo pasivamente y sin ninguna culpa y sin ninguna responsabilidad. A veces nosotros nos infligimos golpes y heridas a nosotros mismos. Ya no tanto de niños, pero sí de jóvenes, de adultos.
podemos infligirnos heridas muy dolorosas, muy graves, muy terribles, hasta la muerte de nuestra propia alma. Pero Jesús aquí nos está poniendo, en primer lugar, nos está invitando a pensar como Dios. Y para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay absolutamente ningún imposible. Y sobre todo para el amor de Dios, que sabe lo pobres que somos los seres humanos, lo débiles, lo miserables, lo pequeños. Y no importa si eres muy sabio, si tienes muchos títulos, si eres rico, si eres pobre, no importa si eres guapísimo o feísimo, si eres gordo o flaco, no importa. Dios conoce nuestra naturaleza humana, Él la quiso compartir, Él la quiso sufrir en su propia vida. Por eso la Escritura dice reiteradamente, sus heridas nos sanaron. Él se hizo solidario de nosotros, sus heridas nos sanaron. Pero aquí, queridos hermanos, más adelante, después de decirle a Pedro que le escandalizan sus gestos y su aparente buena voluntad, e invitarlo a ver las cosas con los ojos de Dios y los pensamientos de Dios y no de los hombres, dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuál cruz? La de cada día. Queridos hermanos, la de cada día. Esa cruz que muchas veces soy yo para mí mismo. Tienes que tomarte tú con paciencia, con bondad, con mansedumbre. Tienes que tratarte a ti mismo con serenidad. ¿Cuántas veces yo he escuchado personas que se acusan a sí mismos con una violencia tremenda? Soy un idiota, soy un inútil, y cosas peores. He escuchado cosas muy peores de gente que se llama a sí mismo, a sí mismo. Yo digo, si es imposible convivir con una persona que te está regañando todo el día, ¿qué es convivir contigo mismo que te estás regañando a ti mismo todo el día? Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere caminar al cielo, Jesús va al cielo. Si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús va a Jerusalén. Desde aquí comenzó su itinerario a Jerusalén para morir y resucitar. Y esta es la foto completa de la vida humana. Queridos hermanos, hay sufrimientos, hay dolores, hay penalidades, repito, propias que nos hacemos a nosotros mismos, pecados gravísimos, heridas físicas, morales, espirituales, de todo, o que recibimos de los demás. Pero ahí no acaba la foto de nuestra vida. Yo estoy viendo como las gallinas, ¿verdad? Lo que pico aquí, el maíz, el grano, el gusanito que estoy comiendo aquí. Dios tiene la foto completa de nuestra vida. Y en esa foto completa, queridos hermanos, hay un evento que transforma todo. La resurrección de Cristo. El misterio pascual de Cristo, en el cual nosotros morimos por el bautismo y morimos por la vida y morimos por la negación de nosotros mismos, y en el cual renacemos criaturas nuevas. Y San Pablo lo dice reiteradamente, por el poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, por el poder de Dios. Entonces, queridos hermanos, como pueden ustedes ver, tenemos hoy una reflexión y un lugar maravilloso que Dios nos regaló aquí. Además, en este lugar, yo pienso, yo considero que de algún modo nació la religión cristiana. Porque aquí fue la primera vez que Pedro
iluminado por el Padre, por una gracia especial, confesó la divinidad de Cristo. Tú eres Dios, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Y qué hace Jesús? Nos dice, voy a sufrir, diciendo, también ustedes sufren. Y al que reniega y se asusta le dice, no te preocupes, el sufrimiento no es la última palabra. El sufrimiento humano no tiene la última palabra en la vida del ser humano. La última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene la resurrección de Jesucristo. Y por eso Jesús les anuncia, me van a renegar, me van a rechazar, me van a acusar, me van a bofetear, me van a escupir, me van a matar. Pero voy a resucitar al tercer día. Queridos hermanos, estamos llegando, como decíamos antes, a la mitad de nuestra peregrinación. Y aquí a la mitad de la peregrinación tenemos que poner como un grande amarre. Un grande amarre en la persona de Jesucristo, el Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios, nuestro hermano amadísimo. Que por solidaridad, por amor, para redimir nuestros dolores, nuestras culpas, nuestras aflicciones, Él las quiso padecer todas. Si nosotros nos dolemos en el corazón, queridos hermanos, si nuestro corazón es de carne, ¿qué será el corazón de Dios? ¿Qué será el corazón de Dios? ¿Qué será el corazón de Dios? Entonces, Jesús es Dios, lo tienes que reconocer Dios, es parte de tu sanación, es Dios, es Dios, es Dios. Jesús anuncia que la vida del ser humano y la suya misma como hombre, como Dios encarnado, pasa por el misterio de la cruz. Si eso te duele o te asusta, tienes que cambiar tu mente y verte con los ojos de Dios y los pensamientos de Dios. Y luego tienes que tomar tu cruz cada día, y así irla transformando con la ayuda, con el amor, con la gracia, con el ejemplo de Dios. Quiero terminar con un pensamiento que me sorprendió esta mañana mientras rezaba yo el breviario, y es unos versos bellísimos de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Queridos hermanos, sintetiza maravillosamente lo que la presencia de Dios hace en nuestras vidas, la fuerza que nos da y el camino que tenemos que seguir. La paciencia todo lo alcanza. Que Dios los bendiga.